Muy buenos días a todos mis hermanos en la Iglesia Bautista Reformada Sol y Deo Gloria. Les saludamos junto con mi esposa, extendiendo también nuestro saludo en esta mañana a todos aquellos hermanos y amigos que puedan estar escuchando esta clase, esta, esta exposición, la cuarta parte de la doctrina de la seguridad de salvación y de la gracia en el creyente. Y sin más tiempo que perder, por todo lo que tenemos que abarcar en esta última sección, yo les pido, mis hermanos, que me acompañen en una corta oración para que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Bendito Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, de que nos permites un día más, Señor, para nosotros glorificarte y exaltarte, para morir a nosotros, Señor, y para vivir para ti. Señor, con ese propósito, con corazones humildes, Señor, te rogamos que tú nos concedas disposición, Señor, mentes preparadas, dispuestas para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que se hace más complejo por el simple hecho de no poder estar con nuestros hermanos, pero en tu misericordia, en tu bondad, en tu gracia, tú nos has concedido estos medios, Señor, para poder seguir estudiando, para seguirte conociendo, Señor. Guía a mis hermanos, guíame a mí, y que este estudio, Señor, no solamente produzca mentes fortalecidas, sino corazones que te amen más, Señor. Cristianos que anhelen ser cada día más como Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en nuestra última clase acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación y de la gracia en el creyente, o la doctrina de nuestra seguridad eterna de salvación, ¿cierto? Y hemos tratado de hacer el enfoque de este estudio desde la perspectiva de una pregunta, y la pregunta que básicamente hemos planteado es: ¿puede un cristiano perder su salvación y caer de la gracia? Y para responder esa pregunta, modelamos este estudio para que estuviese programado para 3 semanas, pero por motivos de todo lo que la Escritura habla acerca de estas cosas, tuvimos que extendernos una semana más. Pero eso no significa que el plan de estudio se haya modificado, simplemente que, como ya voy a explicar, en la segunda semana solamente abarqué un tema. Esa semana estaba programada para que habláramos de 2 temas, que iba a ser la obra de Cristo, pero también la obra del Espíritu Santo. Pero en esa semana solamente hablé acerca de la obra de Cristo, y creo que fue bastante provechoso para nosotros. Pero en la primera semana nosotros ocupamos nuestro tiempo en ver definiciones y conceptos teológicos e históricos acerca de la doctrina. Y lo que hicimos en la segunda parte de esa primera semana fue estudiar algunos de los textos más claros, ¿sí? Los más generales, los más explícitos que la Escritura nos ofrece en cuanto a nuestra seguridad eterna de salvación, ¿cierto? Y ahí veíamos cómo el propósito fundamental del Padre en la redención es llevar a todos aquellos que conoció y eligió en la eternidad pasada a la glorificación, ¿cierto? Ese es su propósito, ¿cierto? Él elige a personas y esas mismas personas las glorifica. No hay ninguna interrupción en ese proceso, y veíamos que esa glorificación no es otra cosa sino hacer a esas personas a la imagen de su Hijo Jesucristo. En la segunda semana, como ya mencioné, ocupamos todo nuestro tiempo en estudiar más de cerca la obra redentora de Cristo, y ahí nosotros concluimos que ya que el sacrificio de Cristo fue perfecto, ya que la justa ira de Dios fue derramada sobre Cristo, ya que Él nos reconcilió con el Padre, ya que Él nos liberó del pecado, y ya que Él intercede aún hoy por nosotros, es imposible que el creyente verdadero termine en condenación, ¿cierto?
Todo lo que Cristo logró en la cruz tuvo resultados eternos y perfectos. Esa fue nuestra conclusión en la segunda semana. Y en la tercera parte, en la tercera semana, nosotros estuvimos estudiando cómo la obra del Espíritu Santo en el creyente da seguridad eterna a los creyentes verdaderos, ¿cierto? Y que esa seguridad era objetiva en el sentido en que es externa por las promesas que vienen de la Escritura, ¿cierto? La Escritura nos enseña que efectivamente el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, pero también es las arras, ¿cierto? Y veíamos cómo el Espíritu Santo es el sello, es las arras de nuestra promesa. Es decir, Él es esa cuota inicial segura, que nos asegura que obtendremos la herencia que el Padre nos ha prometido como hijos, ¿cierto? Pero también veíamos que esa seguridad del Espíritu Santo es interna, no solamente es externa, sino interna, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones, a nuestros espíritus, de que somos hijos de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo mora dentro de los creyentes y eso no solamente nos enseña de que Él testifica dentro de nosotros que somos hijos de Dios, sino que, como leíamos, Dios ha derramado su amor sobre nosotros por medio del Espíritu. Y eso claramente trasciende lo racional para volverse algo vivo, algo real, algo que el creyente experimenta, ¿cierto? Por supuesto que todo eso es modelado por lo que las Escrituras dicen. No estamos hablando aquí de experiencias como supersticiosas, sino estamos hablando de que lo que la Escritura dice que el Espíritu Santo hace en nosotros, el creyente verdadero lo experimenta realmente en su vida, ¿cierto? Y bueno, también terminamos esa semana viendo que esta doctrina es práctica y es vivificante, en el sentido en que no nos lleva a una pasividad o a un libertinaje, ¿cierto? No nos lleva a pensar que la gracia es una licencia para pecar. El hecho de que la gracia en el creyente sea eterna no significa que entonces el creyente va a vivir una vida de libertinaje, sino que por el contrario se nos asegura que el creyente no solamente tiene su salvación segura, sino que también la perseverancia en esa fe, ¿cierto? Eso es lo que veíamos en esa tercera sección. Y eso entonces nos conduce al tema de hoy, y como ya les había dicho, el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar aquellos principales textos bíblicos que son utilizados para negar la doctrina que hemos estado estudiando, ¿cierto? Voy a tratar, con el favor del Señor, de refutar y argumentar que tales objeciones que se encuentran, digamos, de parte de algunas personas, pues realmente no son sostenidas por las Escrituras y por lo tanto debemos rechazarlas, ¿cierto? Entonces, comencemos. El estudio de hoy entonces se llama Respondiendo a los argumentos en contra de la doctrina de la seguridad eterna, de salvación y gracia. Y algo que es importante a la hora antes de comenzar pues con este estudio es aquello, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, nosotros debemos no solamente de conocer digamos, la oposición que tienen algunos cristianos en contra de muchas de las cosas que nosotros creemos? Debemos no solamente de conocer esos argumentos, sino también argumentar cuando vemos que claramente la Escritura no sustenta ese tipo de posiciones. Y eso nos lo enseña precisamente primera de Pedro 3:15. Ahí nosotros leemos: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿cierto? Entonces, cuando se levantan estos argumentos, cuando alguien, en este caso, dice que la salvación se puede perder, nosotros levantamos nuestra voz con mansedumbre y reverencia para mostrar bíblicamente que estas personas están
equivocadas. Entonces, yo en la primera clase les dije que este estudio, esta doctrina iba a significar un reto complicado para mí y para ustedes, porque no todos los cristianos están de acuerdo con ella, ¿cierto? No, hay un gran número de cristianos que creen y enseñan que la salvación se puede perder y que los cristianos pueden caer de la gracia para terminar en condenación eterna. Por supuesto que ellos no solamente se valen de la teología y la filosofía para argumentar en contra, sino que ellos utilizan textos de las escrituras para sostener su posición. Entonces, ya que esta doctrina fue y sigue siendo un motivo de controversia entre los evangélicos, ningún estudio sobre la seguridad de la salvación y la gracia en los creyentes podría ser tomado en serio si no respondiese precisamente a esos argumentos. Las personas que no creen en esta doctrina que hemos enseñado no van a tomar este estudio como algo serio si nosotros no consideramos los argumentos que ellos levantan en contra de esta doctrina. Entonces, necesitamos considerar algunos de esos argumentos y el primero de esos argumentos va más o menos de esta manera. Ellos dicen, decir que la salvación es eterna es inconsistente con el libre albedrío y la libertad humana. Entonces, aquellos que rechazan la doctrina que estamos estudiando afirman que esta niega la libertad humana y coloca a los seres humanos como robots sin voluntad. Pero esa conclusión está basada en un mal entendimiento de la libertad que Cristo trae a los creyentes, porque presume que ellos son libres para seguir pecando, y eso es un gran error. Y es un gran error porque la Escritura enseña claramente, mis hermanos, que la salvación no simplemente es como algo conceptual, ¿sí? No es un mero concepto, sino que la salvación trae resultados reales a la vida de las personas. A lo que me refiero con esto es que cuando una persona dice que esta doctrina despoja a los seres humanos de su libertad y del libre albedrío, ellos están asumiendo que el Dios salva a las personas para que sigan pecando. Pero yo quiero que nosotros veamos cómo la Escritura muestra que eso no es así. Lo primero que nosotros respondemos es que las personas sin Cristo, los seres humanos sin Cristo, tienen una vida definida por el pecado. Es decir, todas las personas que no tienen a Cristo pues están, como dice Efesios, están muertos en sus delitos y pecados, y ellos con eso muestra que son esclavos del pecado, y Jesús lo dice de esta manera en Juan capítulo 8 versículo 34. Él dice, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren los términos, ¿no? Entonces, aquellas personas que hacen pecado, y aquí obviamente el contexto lo que nos dice es que son personas que viven en pecado, ¿cierto? Que practican el pecado deliberadamente, son esclavos del pecado. Y el apóstol Juan, en su carta a los romanos, él escribe en Romanos 6, 17, él dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, miren cómo de nuevo aquí en Romanos 6, versículo 17, en la primera parte del versículo se nos afirma que Pablo le está diciendo a estas personas que ellos eran esclavos del pecado, ¿cierto? Y es claro que el hombre sin Cristo es un esclavo del pecado, eso lo hemos visto. Aunque los seres humanos se ven a sí mismos como personas libres, ellos ciertamente son libres para pecar, pues son esclavos del pecado. Y me encanta como lo dice Martín Lutero, ¿cierto? El reformador decía que de la misma forma en que un pez es libre para nadar y no para volar, y de la misma forma en que un ave es libre para volar, de la misma manera el hombre, siendo pecador, es libre para pecar,
¿cierto? El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Él hace lo que quiere, pero todo aquello que hace, lo hace en pecado, ¿cierto? Él es esclavo del pecado, aunque se ve a sí mismo, nadie nos está obligando, por ejemplo, a tener pensamientos inmorales, ¿cierto? Esos pensamientos los tenemos de nuestra propia voluntad, pero la Escritura nos enseña que al mismo tiempo esos pensamientos los tenemos porque somos esclavos del pecado. Pero mire cómo en Romanos capítulo 6 se nos habla más acerca de esto. Mire cómo Pablo continúa. Él dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mire esto, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, es decir, estábamos despojados de la justicia. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Literalmente se nos está diciendo que el creyente ha sido hecho libre, pero la pregunta sería, ¿libre para qué? Y el versículo 19 nos dice que ha sido libre para servir a la justicia. Y no solo eso, fíjese hermano que Pablo también añade que hemos sido libres para vivir en santidad y que el fin de ese caminar santo es la vida eterna. Entonces nosotros podemos concluir que Cristo nos libera para hacer lo que antes no podíamos, vivir para la gloria de Dios. Entonces este primer argumento tiene un error en el sentido en que asume de forma indirecta que el cristiano fue salvado para seguir viviendo como vivía. Pero el hecho es que lo que la Escritura nos muestra es que el cristiano es salvado para que viva distinto a como vivía cuando no era creyente. Y yo creo que precisamente Louis Berkhof, el teólogo, escribe esta frase pensando en Romanos capítulo 6. Mire lo que él dice. Él dice, la verdadera libertad consiste en la determinación propia de dirigirse hacia la santidad. El hombre nunca es más libre que cuando se mueve conscientemente en dirección hacia Dios. Y el cristiano permanece en esa libertad mediante la gracia. Yo creo que esa frase es bastante impactante y es importante que la recordemos. Es importante que usted recuerde esto. La verdadera libertad que usted y yo hemos recibido de parte de Cristo no es el tipo de libertad que nos lleva a hacer lo que queramos hacer, a vivir una vida de pecado, sino que por el contrario, el Señor nos ha sacado de la libertad del pecado, nos ha liberado de la esclavitud al pecado, para que ahora nosotros podamos libremente vivir para Él. Eso era precisamente lo que no podíamos hacer cuando no éramos creyentes. Pero ahora que Cristo ha venido a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, ahora nosotros vivimos para Él. Esa es básicamente la idea. Entonces, cuando una persona afirma que estamos negando la libertad del creyente al asegurar que nuestra salvación es eterna, lo que debemos suponer es que esa persona piensa que el cristiano ha sido salvado para pecar libremente y no para luchar contra el pecado y caminar en santidad. Ese es el problema de ese argumento. Entonces, nosotros lo que hemos hecho al enseñar esta doctrina, lo que yo he tratado de ser muy cuidadoso a la hora de hablar de esta doctrina, es que ella no solamente nos asegura la salvación y la gracia,
sino que esta doctrina está inseparablemente unida a la doctrina de la perseverancia y la preservación de los creyentes. Es decir, ya lo dije, pero quiero repetirlo en este punto, y es: nuestra salvación es segura, al igual que nuestra perseverancia, ¿cierto? Un verdadero cristiano puede estar seguro de su salvación y al mismo tiempo este cristiano persevera en santidad hasta el fin. Pero entonces veamos el segundo argumento. Vamos a tratar solamente estos dos argumentos, pero se van a dar cuenta que a medida que avancemos vamos a estar hablando de varias cosas. Entonces este segundo argumento va de una forma muy sencilla. Ellos lo que dicen es que al nosotros decir que la salvación es eterna, estamos contradiciendo a la Escritura. Entonces lo que ellos dicen es que la Escritura está llena de versículos donde claramente se nos dice, según ellos, que la salvación se pierde. Entonces, para poder avanzar en este estudio, vamos a enfocarnos solamente en 4 que me parece a mí que son, digamos, como los más utilizados por estas personas que afirman que la salvación se puede perder. Entonces, miremos entonces estos 4 pasajes. Comencemos con Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Dice ese texto: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, seguramente el pastor en la predicación, sabemos que hemos estado aprendiendo acerca del libro de Hebreos, y en algunas semanas estaremos llegando al capítulo 6 y podremos profundizar mucho más con la instrucción del pastor acerca de este texto. Pero quiero que lo miremos, quiero que miremos un poco acerca de lo que tiene este texto y por qué estas personas se basan en este versículo o en este pasaje para afirmar que la salvación se puede perder. Mire, lo primero es que el autor de Hebreos dice que estas personas han sido iluminadas, en el versículo 4, ¿cierto? Ellos dicen que fueron iluminados. ¿Qué significa que ellos fueron iluminados? Pues eso solamente significa que ellos llegaron a escuchar y a comprender las verdades del Evangelio, pero no significa que ellos hayan respondido a esas verdades con fe salvadora. Entonces, yo quiero que usted piense, para que usted entienda a qué me refiero, piense en una iglesia local, donde cada domingo se predica la palabra y todas las personas que están escuchando son iluminadas en el sentido en que están siendo expuestas a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero eso no significa que todas las personas que están ahí estén recibiendo el mensaje con fe, y mucho menos que todos los que están escuchando sean cristianos. Entonces, cuando el autor de Hebreos nos dice que fueron iluminados, simplemente lo que se nos está diciendo es que estas personas llegaron a escuchar e incluso, como lo vamos a ver más adelante, pudieron comprender las verdades que afirma el Evangelio, pero de una forma meramente racional. Lo segundo que se nos dice es que estas personas gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando uno lee que ellos gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esas personas que dicen, pero es que ahí está claro, fueron partícipes de dones celestiales y fueron partícipes del Espíritu Santo. Entonces dicen, pues, fueron creyentes, y fueron creyentes que perdieron su salvación, que se apartaron y perdieron su salvación. Pero eso tampoco significa que por el hecho de gustar o saborear el don celestial, ¿cierto? Algunas traducciones dirían, en vez de gustar, dirían saborear el don celestial. Entonces, por el hecho de que diga eso,
no significa que aquello que se saborea se acepta. Y quiero que lo vea de esta manera. Miren, en Mateo 27:34 se utiliza esa misma palabra griega, la palabra gustar. Esa misma palabra aparece en Mateo 27:34. Y en ese texto se nos dice que aquellos que crucificaron a Jesús le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado o gustado, es la misma palabra, dice, no quiso beberlo. Entonces miren que el hecho de que Cristo, obviamente que este es un texto literal, nos están contando qué ocurrió, él probó el vinagre con hiel, pero luego lo rechazó, ¿cierto? Entonces la idea no necesariamente nos obliga a pensar que porque alguien gusta o prueba algo, entonces lo acepta. Volviendo al texto de Hebreos 6, tenemos que entenderlo claramente en un sentido figurado, porque ahí no se nos está hablando de comida ni de bebida. Entonces ahí se refiere a personas que habían llegado a comprender, de nuevo, personas que llegaron a comprender verdades celestiales, que fueron expuestas a ellas y que de alguna forma habían sido partícipes del Espíritu Santo y que finalmente terminaron rechazando ambas cosas. Ya vamos a ver a qué se refiere con ser partícipe del Espíritu Santo. Mire, cuando usted lee la palabra poderes, mire cómo dice, ¿no? Asimismo gustaron, de nuevo la palabra, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esa palabra poderes, hermanos, está relacionada casi siempre en la Escritura o principalmente a los milagros, ¿cierto? El Nuevo Testamento, siempre que esa palabra aparece, esa palabra poderes aparece, hace referencia a milagros. Entonces debemos recordar que muchos de estos hebreos a quienes está dirigida la carta habían sido testigos de los milagros no solamente de Jesús, sino también de los apóstoles. En ese sentido ellos habían gustado o probado no solamente la palabra de Dios, sino que también habían visto el mover del Espíritu Santo de Dios por medio de muchas maravillas y eventos milagrosos. Recordemos que el autor de Hebreos está escribiéndole a una iglesia, ¿sí? Y en ese sentido ellos habían sido testigos de muchas cosas que ocurrían en el obrar del Espíritu Santo, y ellos habían sido testigos de estas cosas. Entonces, en ese sentido, ellos llegaron a probar los poderes del siglo venidero. Pero entonces debemos preguntarnos qué tipo de personas se describen con todos esos términos en la Biblia. Y bueno, yo creo que hay dos textos importantes que están conectados a este pasaje, que son segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2, y Judas 1:4. Mire lo que nosotros leemos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire cómo se habla en términos muy parecidos, pero mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y mire cómo habla de ellos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire cómo se nos dice que eran personas que estaban en condenación, que eran impíos y que se habían metido dentro de las iglesias encubiertamente. ¿Para qué? Nos dice Judas que para convertir la gracia de Dios en libertinaje. Precisamente lo que nosotros estamos tratando de evitar, ¿cierto? Nosotros no pensamos que la gracia de Dios nos lleve a conducir al libertinaje. Eso sería, dice Judas, que eso es un error, que eso es una herejía, ¿sí?
Entonces podemos concluir que sin lugar a dudas, estas personas, tanto en Judas 1 como en Segunda de Pedro capítulo 2 y en Hebreos 6, son personas que han participado íntimamente del compañerismo de la iglesia. Y ellos incluso han llegado a sentir cierto pesar por el pecado, claramente han sido expuestos al Evangelio. Y ellos entienden tal vez el Evangelio de una forma superficial, intelectual, cognitiva. Ellos han llegado a apreciar los valores cristianos, son testigos de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, pero con todo eso nunca han sido impactados internamente por el Evangelio y al final terminan rechazando todas aquellas bendiciones que conocieron. Incluso muchos de ellos, como ya leímos, terminan yéndose en contra de esas cosas de las cuales fueron testigos. Esa es la definición, hermanos, de apostasía. Y yo creo que el principal error de estos creyentes que niegan la seguridad eterna de salvación es que ellos no logran distinguir cuando un texto está hablando de un apóstata y cuando un texto está hablando de un cristiano verdadero. ¿Cierto? Mire cómo John Murray habla acerca de la apostasía. Él dice: la misma escritura nos hace concluir de que es posible tener una experiencia muy edificante, noble, reformadora y emocionante del poder y la verdad del Evangelio. Entrar en tal estrecho contacto con las fuerzas sobrenaturales que operan en el reino de la gracia de Dios, de modo que estas fuerzas produzcan efectos en nosotros que para la observación humana son difícilmente distinguibles de los que la gracia regeneradora de Dios produce. Y a pesar de esto, no ser participantes de Cristo ni herederos de la vida eterna. Mire las palabras tan complejas que utiliza este autor, John Murray. Básicamente lo que él nos está diciendo es que un apóstata puede parecer un cristiano durante mucho tiempo y que incluso los mismos creyentes no puedan notar la fe falsa de esa persona. Y eso es bastante complicado. Entonces, básicamente esa frase de este autor lo que nos permite a nosotros concluir es que se está hablando de apostasía y no de cristianos verdaderos, ¿cierto? Ahí tienen ustedes la frase en la pantalla. Pero continuemos, hermanos. Miren algunos ejemplos precisamente de apostasía en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos en este caso 4 ejemplos que son bastante claros. Quiero mencionarlos. El primero de ellos es Judas. Mire que por lo que nosotros sabemos, Judas debió haber actuado casi exactamente como los demás discípulos a lo largo de los 3 años que estuvo con Jesús, ¿cierto? Y piensen ustedes en Judas. Él llegó a ser tan convincente delante de los otros que ninguno de los otros 11 sospechó de él cuando el Señor dijo que uno de ellos lo traicionaría. O sea, no fue como que el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y no fue como que los 11 llegaron y dijeron, pues yo pensé que Jesús no se iba a dar cuenta nunca de que ese Judas tremendo doble cara, tremendo traicionero. No, o sea, no, esa no fue la actitud de ninguno de ellos. De hecho, se miraron entre ellos y lo que le preguntan al Señor es: Señor, ¿seré yo? Y ellos nunca pensaron en Judas como que era él, ¿cierto? Ellos dudaron de ellos mismos y ahí están los textos en la pantalla, ustedes los pueden buscar. Pero al mismo tiempo, aunque nunca fue evidente para los otros que Judas era el que iba a traicionar, al mismo tiempo Jesús nunca habló de Judas como un verdadero creyente. Él sabía que no había verdadera fe en Judas, y eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 64 y el versículo 70. En esos versículos el Señor se refiere a uno, él dice que uno de ustedes, hablándole a los discípulos, es un diablo. Entonces miren cómo desde el principio el Señor sabía
pues que Judas no era un verdadero creyente. Pero Pablo también habla de los falsos hermanos, ¿cierto? Y él dice que se cuiden de los falsos hermanos introducidos a escondidas en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y él nos dice que esos falsos hermanos incluso habían puesto en peligro su vida a lo largo de sus viajes, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Él se refiere también a esos falsos hermanos como siervos de Satanás que se disfrazan de servidores de justicia, 2 Corintios capítulo 11, versículo 15. Y quiero hacer un apunte aquí, porque el hecho de que el Señor, Pablo, en este caso inspirado por el Espíritu Santo, se refiera a estos hermanos, a estos falsos hermanos como siervos de Satanás, no significa que todos los no creyentes en la iglesia que muestran señales de ser cristianos verdaderos sean siervos de Satanás que van a destruir la iglesia. No estoy diciendo con esto, hermanos, que cada vez que uno, digamos, tenga dudas acerca de la fe de alguna de las personas que asisten a nuestras iglesias, entonces nosotros tenemos que tratarlo como un hijo del diablo y expulsarlo y bueno, no significa, porque pues precisamente la dinámica que ocurre en la iglesia es que muchas de estas personas que llegan a nuestras iglesias precisamente son personas que puede que el Señor esté trabajando en sus corazones, que puede que sean personas que han asistido durante años a iglesias donde les han predicado un evangelio distorsionado y que quiera el Señor que por medio de escuchar el evangelio fielmente predicado, el Señor pueda traerlos a la salvación. Entonces, con esto no queremos decir, entonces, ya lo expliqué, que a todas las personas de las cuales podamos tener dudas, tenemos que tratarlos con hostilidad. Pero, pues ciertamente, sí se nos muestra que estas personas, pues de alguna u otra manera conviven dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero mire Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, que es uno de los textos también más terroríficos. ¿Sí? Este texto debe producir mucho temor, no a los verdaderos creyentes, sino a aquellas personas que piensan que cosas superficiales pueden darles seguridad. Mire lo que nosotros vemos ahí. Nosotros vemos a personas que van a llegar delante de la presencia del Señor creyendo que son algo que nunca fueron, ¿cierto? Y esas personas profetizaron, expulsaron demonios, hicieron muchos milagros, dice que incluso en el nombre de Jesús. Y la respuesta del Señor es: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y miren que el Señor no dice: bueno, yo los conocí a ustedes un tiempo, pero ya no los conozco. Él tampoco está diciendo ahí como que los conocí en un tiempo, pero ustedes se apartaron de mí. No, lo que el Señor dice es: nunca los conocí, ustedes jamás fueron creyentes verdaderos. Entonces, este texto también nos muestra que la apostasía es algo real, pero que un apóstata es una persona que tiene una fe falsa, que su esperanza está puesta en cosas vanas y superficiales, ¿cierto? Pero un último ejemplo acerca de esta apostasía o falsa fe la encontramos en la parábola del sembrador, ¿cierto? Ahí encontramos algo muy similar. Mire que Jesús dice ahí que otra parte cayó en pedregales, ¿cierto? Recuerden que es el sembrador está tirando las semillas y dice el Señor: otra parte de esas semillas cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cierto? Eso está en Marcos capítulo 4, versículos del 5 al 6. Y el Señor nos explica que la semilla sembrada en el terreno pedregoso representa a los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Miren esto, ¿no? Estas personas, ¿cierto? Reciben la palabra, utilicemos términos, son iluminados por la palabra y ellos reciben esa palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, ¿cierto? Por causa de Cristo, pues terminan tropezando. Eso es lo que Cristo explica en los versículos del 16 al 17 de Marcos capítulo 4.
Entonces, el hecho de que estas personas o de que estas plantas, en el simbolismo que se utiliza, no tengan raíz, indica que no hay fuente de vida en esas plantas, ¿cierto? Entonces, de modo similar, las personas representadas por esas plantas no tienen fe genuina en su interior, tienen apariencia, ¿cierto? Ellos aparentemente se han convertido y parece que llegaron a ser cristianos porque se nos dice que ellos reciben la palabra de Dios con gozo, con alegría, es decir, uno los ve entusiasmados, ¿cierto? Y yo con mucha tristeza tengo que decir que conozco muchas personas a lo largo de estos años de caminar con el Señor, de que comenzaron a caminar dentro de la iglesia y uno los veía, ¿cierto? Animados, con gozo, pero, pero su incredulidad, pues hoy en día es evidente, ¿cierto? Y ellos llegaron las dificultades o simplemente llega un momento en que terminan apartándose. Entonces, no, es incorrecto interpretar que Hebreos 6 está hablando de creyentes que pierden su salvación, ¿cierto? Más bien, hemos visto que realmente lo que está hablando es de aquellos que son falsos cristianos que terminan apartándose del Evangelio, que tuvieron manifestaciones impresionantes de superficialmente en su vida y aún con todo eso terminan rechazando todas esas cosas. Pero hay algunas cosas más que pueden respaldar esta interpretación. Si usted, digamos, no está a gusto con mi interpretación o lo que he dicho hasta ahora, ahí mismo en el capítulo 6 de Hebreo hay algunas cosas que también nos pueden ayudar a ver precisamente lo que estoy explicando. Y mire cómo él, en los versículos del 7 al 8, Hebreos 6, versículos 7 al 8, los dos versículos siguientes a los que acabamos de ver, el autor de Hebreo nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, en esa ilustración es curioso que las personas que se nos han nombrado en los versículos del 4 al 6, es decir, a esos que fueron iluminados, esos que fueron partícipes del don celestial y del Espíritu Santo, son descritos aquí como un terreno que nunca produce fruto genuino en sus vidas, ¿cierto? Mire que a ellos se les llama aquí en términos de espinos y cardos, de maleza, ¿sí? Y este tipo de maleza que crece en un terreno seco, en un terreno sin vida. Y curiosamente, a pesar de que es una tierra que ha recibido bendiciones, ¿cierto? En la ilustración se nos habla de que recibe lluvia, ¿cierto? A pesar de que recibe bendiciones, esta tierra nunca produce nada bueno. Se nos dice también que es una tierra que es reprobada, que está próxima a ser maldecida y que el fin de esta tierra infértil es ser quemada. Entonces es interesante que a estas personas no se les compara con un campo que alguna vez llegó a dar buen fruto y que actualmente no, sino que es una tierra que no puede, o sea, no puede producir más que maleza, más que espinos y cardos. Eso es bastante importante. Entonces esta ilustración nos ayuda a entender pues, que efectivamente el autor de Hebreos no está hablando de personas que un día sí fueron y al otro día dejaron de ser, o de cristianos que fueron cristianos y luego perdieron su salvación, sino de personas que aún recibiendo bendiciones de parte de Dios, terminan por rechazar aquello y simplemente dan mal fruto. Pero mire lo que dice el versículo 9, Hebreos 6, 9. Nosotros ahí leemos: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces,
¿A qué se refiere el autor con cosas mejores? El autor está convencido de que la mayoría de sus lectores han experimentado mejores cosas que simplemente las influencias parciales y temporales del Espíritu Santo y de la Iglesia, de las que han recibido aquellos en los versos del 4 al 6. Entonces miren cómo en este versículo se hace una distinción, claramente se nos hace una distinción. ¿De quiénes? De aquellos a quienes les está hablando en el los versículos del 4 al 6 y aquellos a los que les está hablando en el versículo 9. Entonces, aquellos de los que se refieren en el versículo 4 al 6 han recibido, claro, unas cosas, pero se nos dice en el versículo 9 que estos amados han recibido cosas mejores. ¿Y cosas mejores por qué? Porque esas cosas y no las otras pertenecen a la salvación. Piensa en esto, hermano. Si el autor hubiese querido decir que las personas descritas en los versículos del 4 al 6 eran salvas, o sea, si en los versículos del 4 al 6 estuviéramos hablando de verdaderos creyentes, no habría ninguna necesidad de mencionar en el versículo 9 a otras personas que estaban persuadidas de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Sí? ¿Me entiende hacia dónde voy? Es decir, si los del 4 al 6 fueran creyentes, ¿por qué hacer el contraste en el versículo 9 con aquellos que habían recibido cosas mejores? Y claramente se está refiriendo a otro grupo. Pero, ¿cuáles son esas cosas mejores? Pues mire, aquellas cosas mejores, pues es la salvación en sí misma que se describe en el verso 9. Dice, pertenecen a la salvación. Pero si usted lee el versículo 10 se va a dar cuenta que también se refiere al fruto genuino de estas personas, que es un fruto que es privado, pero también es público. O sea, es decir, fruto delante de Dios, pero también fruto delante de las personas. En el versículo 11 se nos habla de una certeza plena de nuestra esperanza en Cristo. Y en el versículo 12 se nos habla de otra de estas cosas mejores que pertenecen a la salvación. Es una fe paciente y perseverante como la de aquellos que recibieron las promesas. Es decir, estas cosas y no las que se mencionan en el versículo 4 al 6 son cosas que pertenecen a la salvación. Es decir, estas cosas y no las otras son las que, si uno las tiene, puede estar absolutamente seguro, confiado, con certeza plena de que es un hijo de Dios, de que es un creyente verdadero. Y es impactante porque las cosas en los versículos del 4 al 6, claro, el creyente también las experimenta. Pero lo que estamos viendo aquí, o el autor de Hebreos nos muestra, es que estas cosas, y no las otras, pertenecen a la salvación. Pero avancemos, hermanos, avancemos. Tenemos Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Mire lo que dice aquí. Este es el segundo texto que se utiliza para decir que la salvación se puede perder. Mire, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cierto? Entonces, aquellos que creen que la salvación se puede perder se basan en este texto diciendo que aquellas ramas que no llevan fruto siguen estando unidas a la vid, ¿cierto? Eso es lo que vemos en el versículo 2. Entonces, por consiguiente, dicen ellos, que aquellas ramas que se quitan de la vid y se echan al fuego y se queman debe referirse a verdaderos creyentes que una vez fueron parte de la vid, pero que se apartaron y quedaron bajo juicio. Entonces, ese es su argumento, ¿cierto? Que aquí claramente está hablando de personas que están conectadas a Cristo, a la vid, pero terminan siendo condenadas.
Y yo creo que el principal problema de este argumento es que desconoce principios básicos de interpretación bíblica. Nosotros lo primero que necesitamos observar es que el Señor Jesucristo está dando una ilustración, ¿cierto? Y está dando una ilustración con el propósito de profundizar más sobre un tema específico. Entonces, esa ilustración está limitada a lo que el Señor haya querido ilustrar. O sea, una ilustración no es algo que yo puedo llegar y decir cualquier cosa que se me ocurra o llevarla a que diga cosas que ella no está diciendo. Y piensa en la imagen que está en este momento en sus pantallas. Si usted ve una señal de pare y usted ve a esa persona que está extendiendo su mano, usted no va a interpretar que lo que él está diciendo es que le dé la mano. No, usted lo que va a interpretar por la señal que está detrás de él es que él le está pidiendo a usted que pare, no que le dé la mano o que lo salude o que usted tenga derecho, sino que pare. La señal que él está dando debe interpretarse por lo que él está tratando de decir y no por otra cosa. Entonces, si tratamos de presionar las ilustraciones o las parábolas para que digan más de lo que de hecho dicen, podríamos sacar enseñanzas inadecuadas de las escrituras. Ese es el problema precisamente con este argumento, que las personas que están interpretando la ilustración de esa manera están sacándola de su contexto. Y para que nosotros podamos ver qué es lo que Cristo está ilustrando con esta ilustración de Juan 15, nosotros necesitamos saber qué ha enseñado él previamente. Así que necesitamos ir un capítulo más atrás. Necesitamos ir a Juan capítulo 14. Obviamente no tenemos el tiempo para leer todo el pasaje, así que yo he hecho un resumen que creo que es adecuado. Y lo primero que nosotros vemos en Juan capítulo 14 son dos grandes divisiones, ¿cierto? Ahí están en sus pantallas, de los versículos del 1 al 14 se nos habla que los verdaderos discípulos de Cristo se les distingue porque creen en Cristo, en sus palabras y en sus obras, ¿cierto? Pero en los versículos del 15 al 31, esos mismos verdaderos discípulos son distinguidos porque aman con un amor obediente a Cristo y a sus mandamientos. Entonces, lo que concluimos es que un verdadero creyente no solamente es alguien que cree en Cristo, sino que es alguien que le ama obedientemente. Eso es lo que nosotros vemos en Juan capítulo 14. Y lo segundo que nosotros vemos en ese capítulo es que aquellos que creen en Él y le aman, no solo tienen una esperanza futura de que estarán con Cristo. En ese pasaje, en los versículos del 2 al 3, Cristo dice que Él va a preparar moradas para que nosotros estemos donde Él está. Pero al mismo tiempo, en los versículos del 16 al 23, se nos dicen que nosotros tenemos la seguridad de que el Trino Dios está presente con nosotros, ¿cierto? O el Trino Dios está presente en la vida de los creyentes. Entonces, con esas dos cosas, con esas dos realidades que las coloco ahí en la diapositiva, preguntémonos, ¿qué realidad quiso ilustrar Jesús cuando habló de la vid y los pámpanos en el capítulo 15? Porque nosotros vemos que el capítulo 15 es la continuación, no pasaron días, sino que ellos salen del aposento alto y inmediatamente Cristo empieza a enseñarles lo que vemos en el capítulo 15. Entonces nosotros vemos ahí que en la ilustración del capítulo 15 que las ramas que no dan fruto, claro, sí, están conectadas de alguna manera con Jesús y dan una experiencia externa de ser ramas genuinas, pero su condición real es evidenciada por el hecho de que no dan fruto. Eso es lo que leíamos y en eso estamos, claro, estamos de acuerdo con esa interpretación en el sentido en que la ilustración nos muestra que estas personas o estas ramas que no dan fruto, claro, están de alguna forma conectadas con Cristo, ¿cierto? Pero piense de nuevo en Hebreos capítulo 6, ahí veíamos la ilustración de un terreno que nunca da fruto a pesar de que recibe las bendiciones de Dios, de alguna manera. Entonces, tal y como Jesús dice en el capítulo 14, hay personas que pueden afirmar que creen en Él y que le aman,
pero muestran su incredulidad y odio hacia Él en el que no obedecen sus mandamientos. Eso es básicamente lo que nosotros podemos ver. Entonces el punto de la ilustración es simplemente que los que dan fruto, es decir, aquellos que creen en Cristo y le aman obedeciendo su palabra, hacen evidente que están permaneciendo en Cristo y que aquellos que no dan fruto no pertenecen a Cristo, porque no permanecen en Él. En otras palabras, la evidencia crucial de la fe verdadera es la perseverancia hasta el fin, permanecer en Cristo y continuar en su palabra. Eso es todo lo que la ilustración nos quiere mostrar y lo sabemos por el capítulo 14. Pero avancemos, porque ya hemos consumido 55 minutos y todavía nos quedan 2 pasajes. Mire, este es otro pasaje muy utilizado por aquellos que niegan la doctrina de la seguridad de la salvación y de la gracia. Mire, es Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Nosotros ahí leemos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, algunas personas han interpretado que las palabras de Jesús significan que existe la posibilidad de que algunas personas que han sido salvadas puedan ser borradas del libro, ¿cierto? O sea, leen eso como un condicional en el que pareciese que algunos cristianos no van a vencer y por lo tanto van a ser borrados del libro de la vida. Pero yo creo que el énfasis que Jesús hace cuando dice no borraré, no debe tomarse como que hay casos en que algunos creyentes no van a vencer y que pues por lo tanto van a ser borrados. No creo que eso sea lo que significa el texto. Y cuando digo no creo, no estoy tratando de que ustedes simplemente asuman que yo no lo creo porque sí ya, sino que hay evidencias en la Escritura de que ese vencer o esa victoria está asegurada para todos los creyentes verdaderos. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37. Él dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y recuerde lo que veíamos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 se nos está hablando de que estos que son más que vencedores son los mismos que fueron conocidos y que serán glorificados. Es decir, se nos está hablando del creyente. Entonces, cuando nosotros se nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre, no se nos está hablando de un condicional, sino de algo que está asegurado. Claro, que nos manda a vencer, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esas dos realidades están presentes en la Escritura. Por un lado, se nos manda a vencer, ¿cierto? A caminar con fidelidad en nuestra vida cristiana hasta el fin. Pero por otro lado, nosotros tenemos la seguridad de que venceremos porque la Escritura nos lo promete. Ese es el gran consuelo que tiene el creyente, que lucha una guerra que ya ha sido ganada, ¿cierto? Entonces, pues hay muchas cosas más que podríamos ver acerca de cómo este pasaje no está hablando de alguien un creyente que podría llegar a ser borrado. Podríamos analizar algunas palabras, pero creo que ese argumento es bastante convincente. La Escritura habla claramente de que el cristiano es más que vencedor. Y eso nos lleva, entonces, amados hermanos, al último pasaje. Ya vamos a terminar, les ruego por favor que tengan paciencia. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Y ese texto dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, pues claramente que la razón por la que este texto es la bandera de batalla de aquellos que afirman que el cristiano puede perder su salvación y caer de la gracia es porque, pues, de forma literal, este texto dice caer de la gracia. Y bueno, si nosotros lo leemos de esa manera, si lo sacamos, leemos ese texto completamente desligado
no solamente del resto de la carta, sino del resto de la escritura, pues nosotros podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente un creyente puede caer de la gracia y terminar en condenación. Pero si nosotros hacemos una lectura más detallada de este capítulo o de este pasaje y de toda la carta a los Gálatas, nosotros podemos concluir que Pablo no está tratando la cuestión de que un cristiano puede caer del favor de Dios y condenarse. Eso es claro. Él está hablando más bien es de aquellas personas que se alejan de la doctrina de la justificación por la fe, es decir, empiezan a dudar de esta doctrina y se embarcan en la herejía de la justificación por medio de las obras de la ley. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, hermanos, es que lógicamente, y piénselo de esta manera, o sea, es lógico que si alguien trata de justificarse delante de Dios por medio de sus obras, esa persona ha abandonado la enseñanza bíblica de la justificación por gracia. Entonces esa persona ha caído o abandonado la enseñanza bíblica de la justificación por gracia. Ese sería el primer argumento para nosotros responder a los que utilizan este versículo. Pero un argumento más es que, pues si nosotros vemos todo lo que Pablo ha dicho a lo largo de la carta, pues nosotros sabemos que él de ninguna manera está enseñando que un verdadero cristiano puede perder su salvación, porque en esa misma carta él nos ha dicho, mire, él nos ha dicho que Cristo se dio a sí mismo para liberar a los creyentes de este siglo malo, ¿cierto? Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 3. También nos dice que él fue apartado por Dios desde el vientre de su madre, en el capítulo 1, versículo 15. Y nosotros sabemos, por Romanos capítulo 8, que lo estudiamos, que eso mismo es lo que ocurre con todos los creyentes. Fuimos conocidos por Dios desde antes de que Él incluso nos creara, ¿cierto? Y se nos menciona en el capítulo 2, versículo 20, que el creyente ha sido crucificado con Cristo de manera que ya no vive el hombre, sino Cristo en él. Se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso lo habíamos visto también, capítulo 3, versículo 13. Y en ese mismo capítulo 3 se nos dice que el Espíritu Santo viene al creyente como promesa de pacto y que ese pacto no puede invalidarse. Lo animo a que lea esa sección de la carta. Capítulo 3, versículos del 14 al 18. Se nos habla de que Dios no puede retractarse después de que valida un pacto. También en una sección amplia, desde el capítulo 3, versículo 29 hasta el capítulo 4, versículo 7, se nos afirma que aquellos que son hijos de Dios por la fe son herederos. Y en general, hermanos, cuando usted lee toda la carta a los Gálatas, usted se da cuenta de que esta carta es una exhortación a creyentes que estaban siendo engañados a seguir un evangelio diferente. Es decir, cuando usted nota eso, y ahí le coloco todos los versículos en los que Pablo está exhortando a hermanos en la fe, a creyentes, a que no se dejen engañar precisamente por estas personas que estaban diciendo que tenían que circuncidarse, que tenían que seguir las obras de la ley, que sí, pueden ser cristianos, pero también tienen que cumplir perfectamente la ley para ser salvos. Y lo que Pablo dice es, si ustedes siguen esas enseñanzas, entonces claramente ustedes han caído de la gracia, en el sentido no de que han perdido la salvación, sino de que se han apartado de la enseñanza bíblica acerca de que la salvación es solamente por fe en la obra de Cristo, ¿cierto? Y bien, mis hermanos, yo hasta aquí he tratado de mostrarle de que ninguno de estos argumentos, hay muchos más, ellos tienen otros textos también, pero pues ya miren, nos hemos extendido ya por 4 minutos, pero yo lo que he tratado es de mostrarle que ninguno de estos argumentos finalmente puede llevarnos al desconsuelo o al desánimo que sí, lamentablemente experimentan estos cristianos que piensan que cada vez que pecan pierden su salvación, y al final tienen un sistema por obras, es decir, ellos son salvados por gracia, pero tienen que mantener esa salvación por medio de sus obras, y eso no le trae consuelo a nadie. Primero, porque no es lo que la Escritura enseña, y segundo, porque pues nosotros no hay nada bueno en nosotros para que nuestra esperanza pudiese descansar en nosotros mismos.
Nuestra esperanza descansa en Dios. Entonces estas cosas no nos llevan al desánimo, sino que por el contrario, cuando estudiamos la Escritura a la luz de ella misma, sin esos preconceptos, nosotros encontramos en ella una seguridad y una certeza inconmovible, hermanos. Somos animados y fortalecidos a confiar más y más en nuestro glorioso Salvador. Entonces, quiero concluir, hermanos, esta clase leyéndole a usted acerca del amor en el que descansa nuestra seguridad eterna. Acompáñeme, por favor, a Isaías 54:10. Lo tiene en su pantalla, puede leerlo ahí. Voy a leerlo para que usted mire que la roca en la que descansa nuestra seguridad es el Dios de amor y de fidelidad. Mire lo que dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Mis hermanos, si esas son las palabras del Señor en cuanto a su antiguo pacto, ahora imagínense cuánto más el Señor va a cumplir todas las promesas que Él ha hecho para aquellos que hacemos parte de ese pacto eterno. Entonces mi esperanza, hermanos, es que este estudio les haya guiado a que usted se vea fortalecido en su fe, y que si alguno de los que me escucha tiene puestas su seguridad en sus propias obras o en cualquier otra cosa que no sea Cristo, sienta también temor de que primero no tiene esta esperanza y le espera una condenación terrible, pero que aún en la paciencia, en su paciencia y en su misericordia y en su bondad y en su gracia, el Señor lo está llamando para que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo, que se despoje de todas esas cargas, de todas sus buenas obras, de sus excusas, de todo, y que se humille delante del Señor y lo reconozca como nuestro Rey. Así que eso fue todo, mis hermanos. Yo les agradezco por su tiempo y les ruego que me acompañen en una oración final. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por estas 4 semanas que hemos podido estudiar tu palabra. Señor, y esta doctrina tan preciosa, maravillosa, tan importante para nuestra vida cristiana como la realidad de que nuestra salvación, Señor, que no ganamos, sino que tú nos la diste, es eterna, Señor, es segura, es ciertísima para nosotros, Señor. Te rogamos que este entendimiento nos lleve a vivir vidas de santidad, Señor, tal y como tú lo mandas en tu palabra. Señor, que nosotros podamos perseverar en nuestra fe, en nuestro amor por ti, Señor. Y que aún tú, en tu gracia, nos concedas que las dificultades de este mundo no nos aparten, sino que nos lleven a depender más y más de ti, Señor. Te lo rogamos. Guarda la vida de mis hermanos y guíanos en este día para que nosotros podamos conocerte más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí. Espero verlos pronto y que nos encontremos en otra ocasión para seguir estudiando las Escrituras. Un abrazo y que Dios les bendiga.